Buenas noches, fin de semana de amor y amistad y hoy 19 de septiembre cerramos semana y vamos a conversar sobre la relación íntima entre el café y los libros y el papel del librero como terapeuta de estados de ánimo. Además, también hablaremos de los secretos del oficio del escritor y la exposición a la que se enfrentan por medio de sus textos y libros. Y terminamos conversando sobre Érase una voz, la nueva serie animada de RTVC Play que rescata grandes personajes colombianos a través del archivo de Señal Memoria. Los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Comenzamos. Y si a usted le gusta el café, pues es un muy buen momento para que vaya y prepare una tacita y se siente con nosotros a conversar, porque en Colombia los libros tienen un aroma especial y sus relatos se acompañan siempre o casi siempre alrededor de una buena taza de café. Además, otro ingrediente que se tiene que agregar a la receta de la lectura es el importante papel que el librero juega para inducir o provocar al lector a adentrarse en las plumas más diversas del planeta literario. Bueno, aquí ya huele a café combinado con un poco de letras, de prosa, de metáforas. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Felipe Osa, gerente general de la Librería Nacional, y Liliana Palma, ella es coordinadora de proyectos especiales e investigación y desarrollo para la Federación Nacional de Cafeteros. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. ¿De qué se habla? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. De estar aquí disfrutando y hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro café colombiano. Bueno, pues vamos a comenzar con Felipe preguntándole, Felipe, es muy importante y sobre todo para las nuevas generaciones es muy importante entender cuál es el trabajo de un librero y si hoy en día ese trabajo continúa siendo el mismo que hace algunos años. Evidentemente no. Muy bien, buenas noches a todos. Quiero aclarar precisamente que lo que yo soy es librero. No soy ejecutivo, no soy gerente, soy librero y ejerzo esta profesión con mucho orgullo desde hace 60 años y la he ejercido siempre en este templo de la cultura que es la Librería Nacional. El papel del librero es fundamental porque el librero es el eslabón que une al autor con el lector, que es precisamente el fin último del libro es precisamente el lector. Entonces su papel es sugerir, es recomendar, es obviamente exhibir el libro, es tener un surtido muy amplio de títulos, es atender muy bien a la clientela porque el librero es un poco como un farmacéutico a quien el lector acude en busca de un remedio, de una medicina para el alma, que así eran llamados los libros en la antigüedad. De manera que ese es el papel del librero, ha sido y será el mismo, aunque lleguen las nuevas tecnologías, aunque lleguen los nuevos elementos de comunicación e información, el libro se mantiene así desde hace 600 años y es un invento absolutamente perfecto, como el plato, como la rueda. No se puede cambiar. Pues Felipe, eso que usted dice es maravilloso y además creería yo que el librero tiene que tener una conexión muy especial con la persona porque ustedes tienen que saber cómo interpretar quizás esos gustos o eso, como usted lo decía ahorita, es casi que como la medicina, ver qué es lo que necesita el paciente aquí, qué es lo que necesita esa persona para poder tener un maravilloso libro en sus manos. ¿Cómo fue esa experiencia o cómo ha sido esa experiencia para usted, esa de poder conectar con las personas a través de los libros, de aprender a leer un poco la mente quizás de quienes van en busca de un maravilloso libro? Le cuento que precisamente ese es un feeling que se va adquiriendo con la experiencia, por supuesto, y que es fundamental en el librero. El conocer, el captar, el percibir las necesidades del lector y saber con delicadeza inclusive qué se le recomienda cuando el lector desprevenidamente llega a decir quiero que me recomiende un libro bueno, quiero que me recomiende un libro que quiero distraerme, y entonces uno tiene que
captar qué es lo que le tiene que recomendar exactamente. En estas cosas hay muchos... mira, la gente busca el libro para muchas cosas. La busca como consuelo, como alimento espiritual, como distracción, como evasión. Hay tantos casos, mire, de pronto llega una señora y me pregunta, yo quiero un libro que me explique por qué mi esposo me engaña con la secretaria. Y uno tiene que idearse no sé qué para poder recomendarle un libro. O hay alguien que ha llegado a decirme, quiero que me recomiende un libro que me explique por qué mi hijo me odia. Entonces, estas cosas, o hay alguien que llegue y dice, yo quiero de una vez saber todo lo que es la cultura, recomiéndeme los 50 libros más importantes de la historia y ya está, con eso ya tengo. Entonces y hay gente también a la que dice, yo no soy lector, pero quiero ser lector. Entonces, uno le recomienda y lo va llevando por el campo de la lectura. Y después es muy grato para el librero saber que llega la persona y dice, qué maravilla de libro que usted me recomendó, cómo me gustó, recomiéndeme otro. Y ahí ya está la semilla de un nuevo lector. Es un catador prácticamente, Felipe, de historias, un catador, además porque como en el café hay diferentes paladares, ¿no? Unos más exquisitos que otros. Y me imagino que a usted también, Liliana, le han dicho, hágame un favor, recomiéndeme un buen café. Y bueno, es un buen café dependiendo del paladar y es donde usted va midiendo. ¿Qué relación, y digamos que cómo se podría relacionar mejor esa simbiosis típica y clásica de la lectura y una buena taza de café con promover la lectura en el país? Bueno, pues tenemos que decir que el café es un estimulante de la memoria, de la concentración, que el café es compañía, que cuando te sientas con un buen libro y una tacita de café no necesitas más porque tu mente está preparada para recibir toda esa información y disfrutarla. Al igual que con los libros, existe un café para cada paladar y para cada persona. Hay personas que gustan de los cafés muy fuertes, con mucho carácter, con mucho cuerpo, otros que quieren sentir un café mucho más suave, delicado, afrutado, con esa acidez que te inunda la boca cuando te tomas el primer sorbo y es lo que quiere sentir y lo que quiere disfrutar. Así como una buena novela o como un buen libro, aprendemos poco a poco a disfrutar cada café. Felipe, ¿cómo vio este tema? ¿Se imaginó su cafecito? ¿A usted le gusta el café y es de esas personas que acompaña un buen libro con una buena taza de café? Ah, pero por supuesto. Mire, el café sí que ha estado ligado, en este caso, a mi librería o a la librería donde yo ejerzo mi oficio, porque la librería fue la primera librería en Colombia que abrió una cafetería, precisamente, y vendíamos y vendemos exquisito café en nuestras cafeterías. Y a mí me encanta el café. Yo en la casa soy el que hago el desayuno porque me encanta preparar el café. Me gusta el café fuerte, indudablemente. Y tomarse un buen café mientras uno lee un libro es un placer maravilloso. Ahora, si a ese café, como dicen en México, le echamos un poquito de piquete, pues entonces maravilloso, más maravilloso todavía. Pero para mí el café, mire, yo tengo cantidades de marcas de café en mi casa. Yo consumo uno y otro. Y lo que dice la señora es cierto. Uno va aprendiendo a degustar, a encontrarle el secreto al café. No, para mí el café es maravilloso. Además, el café ha tenido una gran importancia en la literatura. Les recuerdo que Balzac, uno de los más grandes escritores franceses, un clásico auténtico, se tomaba jarradas y jarradas de café. Él decía que su obra se había compuesto gracias a todo el café que se había tomado. De manera que el café y la literatura están unidos desde hace mucho tiempo y indudablemente es una bebida espirituosa y espiritual. Me encanta el café a mí. Tienen una conexión única y especial que ya le voy a pedir a Liliana que nos explique, pero antes quiero que hagamos una cosa. Felipe, díganos un libro, el que usted quiera, el que se le venga a la mente. Y Liliana, tú por favor dinos qué café haría una pareja perfecta con ese libro que Felipe nos dice. Ok. A ver, Felipe, lo escuchamos. Bueno, Rayuela de Cortázar, una de las grandes novelas de la literatura latinoamericana y una obra absolutamente novedosa. Y por cierto que Cortázar tomaba bastante café. A ver, Liliana.
Bueno, ¿Con qué podemos combinar? Rayuela. yo creo Rayuela. que leeríamos rayuela con un café equilibrado, podríamos decir que del Tolima, de una región que me gusta mucho, tiene buen equilibrio entre cuerpo y acidez. Encontraríamos algo de notas achocolatadas con unos notas a frutos secos y notitas como avellanas, cítricos. Yo creo que este sería el ideal. Pues yo Suena quiero que bien. usted trajo acá toda una indumentaria Sí. y quiero que comencemos porque usted nos va a hacer hoy una buena cata de buen café y quiero que nos muestre cómo es el tema. Y mientras que no lo muestra, yo sí quisiera que nos contaras por qué crees que hay esa conexión tan especial entre el café y la lectura. Pues porque nos invita a estar concentrados. El café activa la transmisión neuronal y nos permite que el cerebro esté concentrado y que haya mucho más estímulo, la mente esté mucho más abierta y tengamos como la disposición de energía para poder leer ese libro. Maravilloso. Felipe, a usted también lo estamos invitando acá a que nos acompañe en este proceso que vamos a hacer de una pequeña cata de café y de conocer estas dos variedades que nos trajo Liliana hoy. Pues para mí... Pero Sí. quiero agregarles una cosa. Recuerden la tradición de los grandes cafés europeos, los cafés de Viena, los cafés de Praga, los cafés de París, donde donde los intelectuales o cualquier persona se puede sentar horas y horas con una taza de café y un libro o a dialogar o a discutir. Alrededor de una taza de café se crea el diálogo, se crea la conversación, indudablemente. Eso es otra cualidad del café. Entonces, más allá también de esas propiedades, digamos que propias del café, está toda la magia alrededor que genera consumirlo y eso es como, digamos, la conexión que hay también aquí con la lectura. Ahora sí, cuéntanos un poco más cuáles son estos cafés que nos Se traen. dicen que los grandes genios de la humanidad, todos, sin excepción alguna, han sido grandes consumidores de café. Entonces, pues necesitamos cada día ser un poco más genios y consumir más y mejor café colombiano. Esa es la primera invitación. Segundo, Felipe nos decía, yo tengo en mi casa muchas marcas de café. Y a eso es a lo que los estamos invitando, a aceptar el reto de encontrar las cosas nuevas, diferentes, a no quedarnos en casa con lo mismo. Entonces aquí hemos traído 2 cafés y lo tenemos en nuestros recipientes herméticos y pues hoy domingo en la tarde podríamos estar haciendo una cata en casa de los cafés que compré y la comparación, se dicen que las comparaciones son odiosas, pero en el caso del café hay que hacerlo porque es la única manera de descubrir si lo que yo tengo en esta taza es lo que yo quiero para mí y para mi paladar, si realmente esto me da placer o no. Entonces, estas tacitas son tacitas que tienen una capacidad de 100 mililitros. Sí. Un catador es una persona entrenada que se dedica a hacer juicios de valor acerca de la taza de café. Pero el entrenamiento es de la lengua. Sí, de la lengua, Ajá. porque para ser buen catador se necesita tener un número importante de papilas gustativas en la lengua. mire. No todo el mundo puede ser catador. Mire usted, para que Así vea. como todos tenemos piernas, pues todos podemos correr, Ajá. pero necesitamos entrenar esa lengua para poder decir, este café tiene una acidez de 8.5 o Liliana, de ¿y quién 8. cuenta esas papilas para poder saber si es apto o no? No necesitas contarlas, pero te das cuenta fácilmente porque cuando estás, por ejemplo, en un almuerzo, ves que las personas acaban de recibir como el bistec o una carne Sí. y no lo han probado y ya le están echando sal. Ajá. Esa persona, para sentir el sabor salado, necesita agregarle mucha sal. Eso quiere decir que tiene muy pocas papilas. Entiendo. Lo mismo que las personas que comen mucho dulce, que tú ves que le sirven un postre y le están agregando miel y más dulce y uno dice, wow, me estoy empalagando de solo verlo, pero esa persona no percibe muy bien el dulce y por eso necesita una dosis muy alta. Vea, pues. Entonces, es un proceso para seleccionar catadores, pero finalmente un catador da un juicio de valor. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es invitándolos a que sensorialmente encuentren diferencias en estos Sí. cafés y digan, wow, esto no lo había sentido antes y quiero este o este para mí. Bueno, Perfecto. entremos entonces en materia y veamos un poco cómo se Bueno, hace esta taza de 100 cata café. mililitros, tenemos aquí un café, ya lo destapamos de su recipiente hermético, vamos a tomar 7 gramos, si tienen una balanza pues miden y los 7 gramos, pero si no una cucharada sopera, así Perfecto. altica, van a ser 7 gramos. Entonces agregamos 7 gramos aquí Ok. y 7 gramos de este otro café. Yo voy apuntando. Igual esto queda en YouTube, ¿cierto? También. Listo, tenemos aquí ya el café y vamos a evaluar un poco lo que es la fragancia. La fragancia es el aroma en seco.
Entonces Sí. tenemos que agitar, ir percibiendo y yo digo, wow, esto tiene como, me huele como a frutos rojos, como a algo de uvas, algo vinoso. Entonces eso ya me va dando pistas de si me gusta o no me gusta. Porque si huelo este y determino la fragancia, digo, wow, esto me huele como a cacao, como chocolate negro, como a cítricos. Y ese cítricos es como mandarina. Sí, a mí siempre me tienen que guiar en ese momento porque me dicen, huele como a nueces. Y yo, a nueces, a mí me huele a café. Huele como a vainilla, a mí me huele a café. O sea, La sensación es muy parecida como cuando tú vas por la calle y ves a una persona pasar y dices, ¿cómo es que se llama? El cerebro sabe cómo se llama, pero en el momento no lo recuerda. Cuando haces el ejercicio muchas veces, el día que encuentras la nota vainilla dices, wow, vainilla, lo encontré. Ok. Entonces, esta es una cosa que podemos hacer con los amigos, en familia, porque es un proceso interesante para descubrir la calidad Sí. de nuestro café. Voy aquí a interrumpirte un momentico y ya continuamos rápidamente para hacerle una pregunta a Felipe y es, bueno, vemos que el café y digamos que los libros tienen una similitud en el sentido de que con estas nuevas tecnologías un poco la gente va migrando, entonces empiezan a leer los libros a través de plataformas digitales o recurren a máquinas para preparar su café. ¿Cómo hacer para que la gente no pierda, digamos, o más que no pierda, porque quienes lo tienen seguramente lo conservan muy fuerte, pero esas nuevas generaciones para que se animen a descubrir este mundo de leer en físico un libro? Digamos, yo soy de esas personas, aunque soy millennial y debería leer digital, a mí le confieso que me fascina tener un buen libro en la mano, así como el café lo prefiero preparado naturalmente. Pero ¿cómo hacer para que estas personas, para que estos jóvenes conozcan un poco más de este mundo y no se vayan tanto por la tecnología? Pues te cuento una cosa, la magia del libro, el secreto que tiene el libro impreso precisamente es que ha perdurado por encima de todas las tecnologías. Cuando salió el libro electrónico, cuando surgieron todo esto de las redes y el internet, se pensó que el libro impreso iba a morir y se le decretó la muerte. Y resulta que el libro electrónico llegó hasta cierto nivel y de ahí no pasó. Está más o menos en un 15, un 18% de venta de total de libros en el libro electrónico. Y la gente siguió prefiriendo el libro impreso y curiosamente los jóvenes se han volcado sobre el libro impreso porque las series juveniles se pusieron de moda. Resulta que los Harry Potter, los Juegos del Hambre, las colecciones del diario de Greg y todo esto, y autores juveniles se pusieron de moda y los jóvenes se enloquecen por estos libros. Nosotros hemos hecho firmas o presentaciones de esos libros y si vieras que llegan los jóvenes, haz de cuenta como si estuvieran entrando a un concierto y cogen el libro y lo abrazan y lo besan como si estuvieran abrazando al cantante o al músico. Entonces, eso demuestra que el libro tiene una magia, un secreto, un gusto especial porque además nos da intimidad. Y además la cuestión de palpar, es que el tacto también es importante. Entonces el tocar el libro, el pasar sus páginas, el poderlo subrayar, marcar, dejar principiar de volverlo a tomar sin que tenga que recargarlo, ni que se vaya a descargar, ni nada de esas cosas, eso es maravilloso. El tacto también es un sentido importante, e inclusive para tomar el tema del café. Pues a mí me parece muy agradable cuando uno tiene la taza de café en su mano, sentir el calor de la taza que está llena de café y luego probarlo, el café todavía caliente. Eso es un gusto exquisito, Felipe, indudablemente. Y además, sí. ya vamos a seguir conversando contigo. Vamos a escuchar a Liliana y toda su preparación, toda esta magia que hay alrededor de la preparación del buen café. Perfecto. Liliana, cuéntenos. Listo, entonces íbamos aquí, ya tenemos el café listo, entonces ahora vamos a agregar agua caliente sobre nuestro café, lo hacemos con movimiento circular para humedecer todo el lecho. Se va a formar en la parte superior una costrica y esa costrica la vamos a retirar después de que pasen 4 minutos. Limpiamos esa costrica y después traemos nuestra cuchara y tenemos que sorber fuertemente como si estuviéramos tomando una sopa caliente. Esperaremos 4 minutos y ahorita proseguiremos con la catación.
Mira, Ir, ¿a qué sabe? Ahí tienen dos cafés diferentes, ¿cierto? Sí, dos diferentes. ¿Qué sabor específico tiene cada café para los televidentes que entiendan cada taza que tiene? Bueno, este es un café muy delicado, muy suave. Tiene una fragancia, que dijimos que era de aroma en seco, tiene Sí. una fragancia a jazmín, huele como a flores. Y sus notas son notas como a aceite de bergamota, que son estos como limones, que son los amarillos, no los verdes. Y sabe cítrico, como a naranja, como a mandarina. De este lado, es un café orgánico certificado que tiene unas notas achocolatadas con notas a frutos secos, avellana y una acidez cítrica. Es un café equilibrado porque tiene un buen cuerpo y una buena acidez. Bueno, pues qué Y para rico. esta hora de la noche, ¿cuál de los dos deberíamos tomar? ¿Cómo te gusta a ti el café? Dependiendo de tu paladar. Dependiendo si ¿Tiene buenas papilas necesito o dormir o poquitas no. papilas gustativas? No, como medio. ¿Como medio? Sí. Entonces, si te gusta un café más equilibrado, te recomendaría el orgánico. Pero si te gusta algo delicado, suave, sutil, sería este otro café, que es un café de una acidez plena, brillante, mucho más delicado al paladar. Liliana Palma, coordinadora de proyectos especiales e investigación y desarrollo para la Federación Nacional de Cafeteros. Muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos este buen café. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito a que caten este café Por y supuesto. encuentren el Y café los que les vamos a gusta. catar y además yo les digo a ustedes una cosa Yo ya antes me de iba a que nos parar. vayamos a la pausa. Esperen un momentico. Vamos a probarlo, pero los invitamos a ustedes a que vayan y busquen un buen libro y en estas horas de la noche, ¿por qué no? Una buena tacita de café acompañada de una buena novela, quizás, para que terminen el domingo en la noche muy tranquilos y muy felices. Ahora, Ya si no los regresamos. desvela, nosotros por ahora hacemos una pausa y vamos a probar. Vamos a ir a probar, ustedes no se desconecten. Regresamos a De qué se habla. Espero que ya se hayan tomado su tacita de café y si no, es momento para ir a coger una buena taza y acompañarnos a seguir conversando. 603 días estuvo en poder de las extintas guerrillas de las FARC-EP la madre del director de cine Iván Guarnizo, quien fue secuestrada junto a su primo en las selvas de Guainía, mientras sus hijos y los demás familiares afrontaban esa agonía de no saber de ella después de una llamada y una carta como prueba de supervivencia en los primeros días de su desaparición. De esta experiencia, Daniela y televidentes, nació el proyecto Del Otro Lado, el cual hace parte de la programación oficial del Bogotá International Film Festival, donde tendrá una función especial el 8 de octubre en la Cinemateca de Bogotá y narra cómo Iván y su hermano Papeto siguieron a partir del diario de su madre el rastro para encontrar a su captor en la selva. Este documental es una coproducción entre Gusano Films y RTBC Play de Colombia y Salom y Diem Film de España. Para ayudar a buscar a los muchachos. No es un momento de preguntar O absolutamente con que él nada. me contacte con alguien simplemente para que escuchen mi caso. Y yo les tengo acá un apartado de un texto de Humberto Eco que nos va a mostrar un poco de eso que vamos a hablar ahorita, de el oficio del librero, del escritor también, y dice así: en toda librería se venden almas. Por un lado, cada libro encierra el espíritu de su autor y por el otro, el librero responde a un pacto al estilo de Fausto, quien a cambio de sabiduría ofreció su alma a Mefistófeles. Entonces, así vamos a empezar a hablar de este tema. Ya hablamos un poco de en qué consiste esa profesión de librero y ahora hablamos del escritor. Narrar, contar, escribir, esos son ejercicios de autoconocimiento que muchas veces desnudan máscaras que solo esta actividad es capaz de encontrar. Así lo que se esté escribiendo sea pura ficción. Esto hace que los escritores estén sometidos al escarnio público cada vez que plasman sus historias en el papel. Y a pesar de esto, su oficio es fundamental para la generación de conocimiento y el reconocimiento cultural de todas las naciones del mundo.
Pues para continuar conversando sobre este tema nos acompaña aún Felipe Osa, gerente general de la Librería Nacional, y se conecta con nosotros Santiago Gamboa, escritor. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla, Santiago? Muy amable. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos y por supuesto a Felipe, gran amigo y compañero Claro, de Santiago. batallas desde hace mucho. Qué bueno, Santiago, poderte tener acá con nosotros. Santiago, ¿cómo nos podría describir el oficio de un escritor y además de dónde surge la musa y las historias para escribir? Pues el escritor surge de la lectura. Todos los escritores en principio son sobre todo grandes lectores que de alguna manera, pues por lo menos en mi caso, llega un momento en que uno ya decide que quiere pertenecer de un modo distinto, de un modo probablemente más cercano al mundo literario. Uno empieza, digamos, a querer que existan ciertos libros que no encuentra en la biblioteca, que no encuentra en las librerías, y es cuando uno se da cuenta que en realidad uno está añorando escribir esos libros que le hacen falta. Eh, Ese es el origen de todo escritor. Yo no creo que exista ningún caso en la literatura de un escritor que surja por generación espontánea sin haber leído. El escritor es un lector que escribe después las ficciones o las historias que necesita que existan y que le faltan en su biblioteca. Felipe, ¿qué escritores son los que usted quizás más recuerda porque ha tenido alguna experiencia en particular con ellos? ¿Y cómo ha sido su relación tanto como librero como gerente de la librería? Bueno, mi relación con los escritores, por supuesto, ha sido muy entrañable, porque esta es una casa de puertas abiertas para todos aquellos que desarrollan ideas y las pueden expresar con libertad en los libros, y nosotros ponemos los libros a disposición de todos los lectores sin distingo de clase ni de ideologías. Yo he tenido amistades con muchísimos escritores y Santiago es, por ejemplo, uno de ellos, por supuesto, somos muy amigos, también de Mario Mendoza, de Héctor Abad Faciolince. Tuve el gusto de compartir con Gabo, inclusive en su casa en México, hace ya muchos años, por supuesto, y él me dedicó el libro que me enorgullece tener, porque él me dedicó el libro con esta dedicatoria: al hombre que más ha vendido este libro. Y ese libro pues lo guardo como un verdadero tesoro. Por supuesto también he tenido relación o he hablado con escritores como por ejemplo José Saramago, que es extraordinario, un gran escritor, y con poetas, con Álvaro Mutis, por ejemplo, con Mejía Vallejo, que fui muy amigo de él. En fin, todos los escritores tienen acogida en nuestra librería, y por supuesto porque son el elemento fundamental. Sin la imaginación, sin la capacidad creadora de los escritores, no existiría el libro y obviamente no existirían las librerías. De manera que siempre han sido bienvenidos y serán bienvenidos todos los escritores, y conozco a fondo sus angustias, sí. No solamente en el momento de la creación, sino también en la posibilidad de que su libro se difunda, que se venda, que se conozca. Esto es maravilloso, asistir a la creación de un libro. Sí, sí. Y muchos escritores me llaman y me dicen: estoy escribiendo tal libro, va a salir en tal fecha, y eso es muy hermoso. Eso es hermoso, participar Felipe, de la creación de una obra tan importante. Felipe, y sin librerías pues sería muy complicado que los escritores pudieran llevar en masa su conocimiento, sus historias a cada vez más personas. Y quiero preguntarle esto a Santiago. La Librería Nacional cumple 80 años. ¿Qué significa esto para este país cuando, entre otras cosas, el mundo pensaba que el libro físico iba a desaparecer? Se habló mucho sobre eso, que todo iba a ser digitalizado, pero aún continúan estas librerías ofreciendo estos libros impresos que huelen delicioso y además que se puede uno sentar a leer al lado de un café. Pues bueno, es que precisamente la librería es el espacio en donde se, digamos, sucede y se tramita pues una de las cosas más importantes para el escritor, que es el lugar en donde los lectores acceden a lo que él ha hecho, a su trabajo. Antes del siglo XIX, los escritores, antes de que se creara el mercado del libro, los escritores, no solo los escritores, los pintores también,
vivían generalmente protegidos por la corte o por la iglesia o por algún mecenas que les daba protección económica. Y es un poco el surgimiento del mercado del libro el que le da libertad e independencia a un escritor. Y todavía eso se mantiene hoy. Es decir, el que le da independencia a un escritor es el lector. ¿Cuánto tiempo no Y la voy acá? librería es el espacio en donde en donde esa maravillosa expresión de independencia se da. Entonces, por eso los libreros para mí son como los grandes timoneles. Nosotros estamos todos en un mismo barco. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, unos están en las velas, otros están en los sótanos. Yo siempre tiendo a pensar que el escritor está más bien como en el sótano. Y luego está, pues, obviamente el librero, que es el que tiene los libros delante, el que entusiasma a los lectores que entran a su librería y el que también corre un riesgo, porque está en riesgo también su economía y entonces él necesita llevar adelante y además va, como la Librería Nacional, pues va adquiriendo prestigio. Entonces uno ya sabe que los libros que recomienda la Librería Nacional son libros especiales. El sello de Felipe, con su lectura, que es uno de los más grandes lectores que yo conozco en Colombia y probablemente en América Latina, el sello de Felipe con ciertos libros, pues es una señal de calidad para mí, de calidad literaria. Y también además, pues el entrañable momento de estar ahí en la librería, firmando algunos ejemplares, conversando con Felipe y con el que aparece, porque siempre aparece por ahí alguien. Y si es en la tarde, pues entonces compartiendo también un buen trago de whisky, porque Felipe sabe que para un escritor y también para un librero ese tipo de cosas no son un capricho, son una necesidad. Felipe, ¿cómo sabe usted cuándo vale la pena correr ese riesgo? ¿Qué tiene que tener ese libro que usted recibe en sus manos para que le ponga el sello y diga definitivamente esto va a ser un éxito? Bueno, quiero acotar dos cosas. Primero, no hay religión sin templo y el libro es una religión y el templo de esa religión es la librería. En segundo lugar, muchas gracias Santiago por sus palabras. Y tercero, se va formando un feeling especial en el librero con el tiempo, con la experiencia. Se va conformando una especie de gusto, una intuición espiritual que hace que uno diga, este es el libro, uno siente algo. Yo lo siento así, digo, este libro va a tener éxito, este libro es importante. Y si lo leo y me emociona, pues muchísimo más, por supuesto, indudablemente. Eso es una característica especial. Es como decían ahora de catar el café. Se forma con el tiempo, con la experiencia, igual que catar vinos. Es que cómo se catan vinos tomando vinos, cómo se aprende del café tomando café, cómo se aprende del amor besando muchas bocas, por supuesto. Y mire que una cosa, digamos que usted habla de besar muchas bocas y esos son instantes, pero para poder volverse un buen librero o un buen lector, pues hay que leer muchísimo y sobre todo luego convertirse en un buen escritor, hay que leer demasiado, es mucho el tiempo. Y parte de ese tiempo, Santiago, que ustedes dedican a estas historias maravillosas que están a veces en 200, 300, 400 páginas, ustedes debieron haber pensado mucho esto, volver y releer, votar muchas cosas que para ustedes no eran clave, que ustedes vuelven y rehacen casi en cada obra y la gente simplemente toma eso, lo lee, a veces unos leen las primeras páginas, otros hasta leen el final para ver si les va a gustar o no y muchas veces digamos que no aprecian realmente el trabajo que ustedes tienen cuando presentan un libro. ¿Cómo manejar ese escenario público al que siempre están expuestos los escritores? Bueno, pues a mí me parece que el lugar de un lector, el lugar de un escritor, el espacio que va a ocupar un escritor en la literatura, sea nacional, sea internacional, es un espacio que le dan los lectores. O sea, nadie escribe para ser un gran escritor o para ser un escritor muy famoso. No, eso es algo que son los escritores quienes lo dan. Entonces, perdón, los lectores quienes se lo dan al escritor. Entonces, el lector tiene pues una cantidad increíble de reacciones ante los trabajos que uno presenta. Generalmente, el lector es muchísimo más hábil de lo que uno a veces cree y
El lector que también tiene, como decía Felipe, ese feeling con un libro y sabe que no le va a interesar o de alguna manera siente que no, sencillamente lo deja a un lado, porque es que hay tanto para leer, hay tantos libros escritos, hay tanto diálogo posible con la literatura, que dedicarse a leer un libro que a uno no le, de entrada no le produce grandes cosas y que sabe uno que toca ciertos temas que a uno no le interesan o que está escrito de una manera que uno considera torpe, pues eso sí que es una forma de perder el tiempo. Eh, Usted decía que se necesita mucho tiempo para leer, claro que sí, lo que pasa es que quienes vivimos dentro de la lectura, el tiempo es para eso, no es que se gaste mucho tiempo, sino que el tiempo es para eso. Y yo siempre pienso que el tiempo de todas maneras va a pasar, Sí. entonces es mejor para mí utilizarlo leyendo, ¿verdad? Santiago, ¿cuántas hojas hay que botar para, como escritor, sentir que ya tiene algo listo, que ya por fin tiene un texto con el que usted se siente seguro y dice, aquí ya esto va cogiendo forma? Siento que después de votar 100, 200, 50, una, dos, no sé, dígame usted cuántas hay que votar para uno poder sentir esa seguridad de que por ahí es el camino para tener un buen libro. Pues fíjate que eso es un proceso que varía obviamente de escritor a escritor, porque para empezar, digamos, antes de empezar a escribir, yo te diría que hay dos tipos de escritor. El que sabe lo que va a escribir y el que no sabe. Entonces, son muy diferentes los caminos. Por ejemplo, yo formo parte de la segunda categoría, los que no saben muy bien. Yo tengo una sensación de que quiero escribir con ciertos personajes, quiero más o menos tocar ciertos temas, pero yo no conozco la historia. Entonces, para mí escribir consiste en descubrir la historia que quiero escribir y la voy descubriendo a medida que la voy escribiendo. Entonces, hay una primera escritura, es tanto de votar y elegir digamos, el detalle exquisito, sino más bien de avanzar para descubrir cuál es la historia. Entonces, una vez que termino ese primer manuscrito, que puede ser un manuscrito de 800 páginas, entonces después me toca volver a empezar. Ahora ya sé qué novela es la que hay ahí adentro de eso y empezar a quitar todo lo que no es esa novela, empezar a pulir, a cancelar todas esas historias que no llevan a ningún lado. Y entonces es ahí en donde empieza lo que tú dices y es ahí en donde comienzan las páginas a caerse de la mesa. Es un Pero proceso bueno, bastante, sí. No es un capricho, pues. yo lo comparo un poco con el escultor que ve un cuadrado de mármol y ve dentro una figura. Entonces luego tiene que quitar todo lo que no es esa figura, ¿verdad? No, y hay que tener también, yo creo que cierta claridad mental para poder uno mismo ser capaz, como lo estaba diciendo usted, Santiago, de decir, listo, ya quité todas esas cosas que no necesitaba y aquí queda Felipe. Cuénteme una cosa, ¿usted podría decirnos cuántos libros ha leído en su vida, se acuerda o no? Mucho. Ay, Dios mío, principié a leer cuando tenía 5 años. Mi padre era librero, mi padre era librero y era bibliófilo, tenía una biblioteca enorme, más de 10.000 volúmenes. Yo cuando era niño creía que el universo consistía en eso, en una biblioteca. Y desde ese momento he leído, yo creo que todos los días de mi vida. Esto es un vicio, el vicio impune es la lectura. Y ahorita que tengo más tiempo puedo dedicarle 6, 7, 8 horas a leer. Y soy un lector omnívoro, leo de todo. Leo literatura, leo ciencia, leo historia. Felipe, le tenemos una Sí. sorpresita desde Madrid. Un amigo suyo, que usted debe conocer muy bien además su trabajo, le envió este mensaje. Un abrazo a mi gran Sí. amigo Felipe Osa, que es uno de esos libreros míticos de los que ya casi no quedan. Erudito, sabio y un conocedor del alma de sus lectores para recomendarles siempre los mejores textos, los mejores libros. Él sabe cuánto lo aprecio y aquí aprovecho para repetírselo con un gran abrazo. Felipe, ¿reconoció la voz Muchísimas o no? gracias, de verdad. Creo, ¿es Héctor? Juan Esteban Costaín. No lo recuerdo. ¿Ah? Juan Esteban Costaín. ¿Aló? Juan Esteban Costaín. Ah, mi queridísimo amigo Juan Esteban Costaín, el hombre más erudito, que ya era erudito a los 15 años. No, por supuesto que sí.
Es un placer, de verdad, y hemos compartido muchas horas de conversación y compartiremos más, indudablemente. Claro que Qué sí. bien, qué bien. Me alegro muchísimo escucharte. Pues mucho. Felipe, para terminar, felicitaciones por supuesto por estos 80 años de la Librería Nacional. Gracias. Muchas gracias. Por aún tener las puertas abiertas Muchas. de este maravilloso espacio para la lectura y el conocimiento. Y quiero, antes de terminar, algo muy breve. Que usted nos ayude, yo le digo un libro para y usted me lo recomiende si es tan amable. ¿Le parece? Sí. Bueno, entonces Sí. brevemente, un libro para enamorar. Un libro para enamorar, La insoportable levedad del ser de Kundera y los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Perfecto, un libro para ser feliz. Para ser feliz, cualquier libro que te emocione y te guste y te atrape, te hará feliz. Un libro para tocar. Usted hablaba de la importancia del tacto. Para tocar, pues me parece que el Kama Sutra puede ser. Un libro para disfrutar, que le sepa algo, que le huela mucho. Hay libros sobre banquetes, hay libros, el libro de Brillant Savarin sobre la cocina, por ejemplo, es extraordinario. Me encantan los libros de cocina y leer las recetas porque parece que uno las estuviera degustando. Un buen libro en que se hable de banquetes es extraordinario para la lectura. Y Felipe, un libro para una amiga, por ejemplo, Daniela. Depende, si usted quiere enamorar a la amiga, si usted quiere ya establecer... Sí. Entonces le recomiendo, por ejemplo, que le regale las poesías de Mario Benedetti y que principie con Hagamos un trato, esas cosas Bueno, así. esperemos que este no sea el caso. Felipe, ¿y un libro para nunca olvidar? Hay libros inolvidables. Yo le cuento una cosa. Yo tengo varios libros inolvidables, pero eso depende de cada persona, el libro que le haya impactado. Para mí el primer libro como literatura que me impactó fue La Isla del Tesoro de Stevenson, que me la regaló mi padre cuando tenía 9 años. Eso me abrió el camino hacia la lectura. Y otro libro que me impactó muchísimo y que me dio un gran valor espiritual fue Siddhartha, de Hermann Hesse. Pero recuerden una cosa, un viaje de 1000 millas comienza con un libro. Qué maravillosa frase, Felipe. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Santiago, y a usted también. Un gusto tenerlo acá con nosotros y antes de que se me vaya también, ¿sabe qué? Lo voy a poner en una tarea. Un libro para esas personas que quieren empezar a escribir, Santiago. Pues digamos que para mí una novela que me llevó a la escritura fue La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, porque precisamente es una novela que significa la historia de un joven escritor. Entonces, una vez que yo leí ese libro, dije, caramba, yo también podría ser escritor. Es decir, si este personaje de esta novela logró vencer todos esos obstáculos tan increíbles, bueno, pues tal vez también yo lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, pues yo recomiendo ese, aunque yo sé que no existen, los libros no producen lo mismo en todo el mundo. Un libro que a mí me fascina, a lo mejor a otra persona no le gusta y más bien lo que a otra persona lo motiva, a lo mejor a mí me bloquea. Es decir, los libros es un poco un mundo muy impresionista, muy subjetivo. Lo importante es leer, lo importante es enamorarse de la lectura y vivir dentro de la lectura dándole la importancia que tiene. Santiago Gamboa, gracias por acompañarnos en De Qué se habla, muy amable. Feliz domingo. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pero ya regresamos, no se desconecte. Gracias por seguir con nosotros y comenzamos contándoles que un día como hoy, pero de 1928, nació uno de los actores que más recordación tiene dentro de los fanáticos de Batman, Adam West. Nacido bajo el nombre de William West Anderson, el actor le dio vida al superhéroe para la serie de televisión americana durante el periodo de 1966
a 1968. Además, West ha aparecido en varios filmes y programas de televisión, prestó su particular voz para muchos, como por ejemplo Los Padrinos Mágicos, Los Simpson, Johnny Bravo, Bob Esponja, Aventuras en Pañales, Futurama, entre otros muchos más. Raro, José, ¿no? Ver que Batman termina poniendo esta voz, por ejemplo, en Los Simpson o en Aventuras en Pañales. La voz de tantos muñecos Curioso, animados. sí. Total. Falleció a los 88 años después de una breve batalla contra la leucemia. Y seguimos conversando sobre series, pero esta vez de la casa, porque RTVC Play lanza una nueva serie animada basada en entrevistas o intervenciones del archivo de Señal Memoria, en donde revivió las anécdotas y narraciones de 6 personajes importantes en la historia de nuestro país para recordar su lado más humano a través de la animación. Archivos sonoros de Eduardo Caballero Calderón, Alberto Piedradita Pacheco, Julio César Turbay, Alejo Durán, Gabriel García Márquez y María Isabel Urrutia fueron seleccionados para darle vida a través de ilustraciones animadas y así recrear de manera divertida y no tan literal sus narraciones sobre temáticas o hitos que marcaron nuestra cultura popular. Entenderse como una actividad que produce solaz. Debo declararle a Arturo Camacho que muchas veces mi hobby... Para antojarlos a ustedes un poco sobre esta serie, se conecta con nosotros Lina Acosta. Ella es productora de proyectos de contenidos originales para RTVC Play. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla, Lina, y quiero comenzar preguntándole, ¿cómo surgió la idea de animar estos relatos de grandes personajes de la historia colombiana? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Qué rico estar aquí en el programa, que puedan tener esta serie presente. Y bueno, ¿qué les cuento? Básicamente esto fue una reunión entre Señal Memoria y RTVC Play, entre marcas, y queríamos mirar la manera en buscar recuperar esos archivos que tenemos nosotros en Señal Colombia y que están quietos. Y decíamos, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y empezamos a escuchar esas entrevistas y nos enamoramos de esas voces y decíamos, bueno, ¿y cómo podemos hacerlas mejor? Y decidimos hacerles una serie de animación. Esa es así como en resumen, como nació Érase una voz. Espectacular, Lina. Y de esas entrevistas o relatos, ¿cuál ha sido el que más le ha llamado la atención? Uy, a mí me fascinan todos. Yo sé que suena como cuando uno tiene un hijo y que todos son sus favoritos, pero realmente es que son muy buenos y son diferentes todos. A mí el de Gabriel García Márquez me parece cautivador. O sea, nunca había escuchado esa manera de expresarse acerca de los sueños y de las pesadillas. Y creo que es una manera diferente de conocer al autor. O sea, siempre conocíamos lo mismo de él, hablábamos del realismo mágico, de sus mariposas amarillas, pero nunca habíamos hablado de sus pesadillas. Y se da cuenta uno quién es Gabo cuando uno ve el capítulo. Lina, estos proyectos definitivamente acercan a la niñez y a la adolescencia a conocer un poco de historia y, por supuesto, incitan a que los muchachos vayan y cojan un libro y comiencen a leer. ¿Qué otros proyectos similares se avecinan aquí en RTVC Play? Bastantes. Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es aprovechar los proyectos que tengan entretenimiento, pero que también eduquen. Creo que es algo que es la base, lo que nos ha enseñado a nosotros RTVC para producir. Estamos con sesiones RTVC, que es música, que está recuperando también canciones de juglares o canciones colombianas antiguas y están hechas por grupos nuevos. Está hecho, bueno, vamos con segunda temporada de Érase una voz. Tenemos también todo lo hecho en Colombia, que también estamos recuperando todo el cine colombiano. Queremos es que la gente se identifique otra vez con lo que es ser colombiano y por eso estamos creando todas estas series nuevas. Sí, maravilloso. Además, Lina, mire, hay muchos personajes, hay muchos relatos, hay muchas historias que hay acá en Colombia. ¿Qué los llevó a escoger estos primero? Fue realmente una investigación muy larga. Nosotros nos enamoramos de muchos audios, pero estos tenían en especial es como la manera en que están narrados y lo que ellos nos querían decir, que eran historias que no se saben de esos personajes. No sabíamos cómo María Isabel Urrutia llegó a ser la campeona, llegó a ser nuestro oro colombiano, no sabíamos de Gabo y sus pesadillas, no sabíamos que un expresidente amaba los corbatines tanto que tenía más de 200 corbatines dentro de su colección.
No sabíamos que Julio César, bueno, ese era Julio César, que Alberto Piedrahíta fue uno de los pioneros y estuvo dentro de todo lo que se hizo para hacer la Vuelta a Colombia y dar esa información al público y que se conozca, eso fue lo que nos motivó para esta primera temporada. Lina, muchos de los televidentes que están hasta ahora conectados con nosotros se estarán preguntando, RTBC Play, ¿cómo puedo acceder? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es? Contémosle. Vale, no, RTBC Play es lo mejor, es una plataforma digital gratuita del sistema de medios públicos para acceder. Hay dos maneras muy sencillas, escribes en tu navegador rtbcplay.co o descargas el app y ya puedes disfrutar completamente gratis de más de 3.000 contenidos, películas, series, audios, podcasts. Realmente tenemos mucho que ver y muchos contenidos retro, pero también contenidos nuevos. Entonces, simplemente es tener ganas de ver contenidos nuevos ingresando a rtbcplay.com. Lina, usted nos habla de identidad colombiana, ¿cierto? Pero quiero que le contemos a los televidentes cómo logran ustedes plasmar esa identidad en cada uno de los proyectos que tiene RTBC. Nosotros como equipo en completo de RTBC Play tenemos en nuestra cabeza ese chip implantado de poder dar a conocer un poco más lo que somos como colombianos. Y estamos en la búsqueda, vamos a seguir en la búsqueda y pues por eso también como que hacemos este tipo de contenidos de saber qué es lo que nos identifica. Digamos que no solamente es el sombrero volteado o la cumbia, que son cosas completamente hermosas que ya conocemos, sino también qué personajes, qué música, qué frases nos identifican con los colombianos. Ese es como nuestro deber como RTBC Play, encontrar ese cosito, ese que nos hace falta, ese plus, para que nos sintamos mucho más orgullosos de lo que somos como colombianos, ¿sí? Valga la redundancia. Mire, Lina, yo la voy a comprometer un poquito. Es que nada más viendo las imágenes y escuchando esto que estamos viendo acá, que estamos escuchando y lo que usted nos dice, pues yo creo que es que uno se va a sentar y va a ver todos estos Érase una voz, pero es que rapidito, o sea, uno tras del otro, tras del otro, tras del otro. ¿Cada cuánto vamos a tener la posibilidad de descubrir nuevos relatos y nuevas historias? Porque, como le digo, o sea, yo soy una de esas, yo me siento y si me engancha, las veo todas de una vez. Entonces, ¿cada cuánto vamos a poder descubrir esos nuevos mundos y esas nuevas historias? Vale, dentro de nuestra estrategia, digamos que de promoción, vamos a estar haciendo promoción por capítulos por semana, pero ya están todos los capítulos subidos en RTBC Play, ya puedes hacer maratón de Érase una voz, son de 5 minutos, entonces es como muy facilito lo que tú dices, uno los ve rapidísimo y ¿sabes qué es lo más chévere? Que uno siempre queda picado para, uy, ¿cómo así? En ese tiempo estaba este presidente o en este tiempo se daban estos discursos, se escuchaba esta música, entonces como que uno queda súper picado y se pone a investigar. A mí me pasó y estoy seguro que también te va a pasar a ti, Daniela. A mí y a todos, José, qué pena, a mí y a todos los televidentes, porque como dice Lina, eso le abre las puertas a otros mundos, a conocer y a tratar de informarse un poco más de lo que ha pasado, de lo que está escuchando. De los pues están invitadísimos, se entretiene, aprende y pues además en un corto tiempo. Lina Costa, productora de proyectos de contenidos originales para RTBC Play, gracias por acompañarnos aquí en De Qué se habla. A ustedes muchas gracias y bueno, buen domingo y a disfrutar Érase una voz. Buen domingo para ustedes, José, ya sabe plan, apenas salgamos de acá, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene varias opciones, va y busca un libro o va y se mete a RTBC Play. Yo le voy a comprar el libro que me recomendaron. ¿Sí? Sí, listo. de una vez. Y ustedes ahí también tienen opciones, ya saben, pueden ver RTBC Play, leer lo que quieran. Nos vemos mañana otra vez a las 8 de la noche. Que tengan un muy feliz domingo. Feliz noche, chao.